Las Sagradas Escrituras se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 14 en adelante. Leo en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, los saludaron. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Gloria a Dios. Quiero detenerme en el verso. Quiero detenerme en este verso. En el verso 24, donde el padre dice: creo. Dice que él clamó. Y luego dice: creo. Y luego dice: ayuda a mi incredulidad. Jesús dijo: ¿tú crees? El padre dijo: sí, yo creo. Porque al que cree, todo le es posible. Y luego el padre se queda como pensativo y dice: ayuda mi incredulidad. ¿Sabe que la historia nos arroja algo extraordinario? Y es que el espíritu malo que estaba dentro del muchacho, el espíritu mudo, era un espíritu satánico totalmente. Dice que en una ocasión lo tiraba en el agua, otro en el fuego. Dice que lo sacudía para matarlo, porque la intención de los poderes de la tiniebla no es buena para el ser humano. Por eso se encuentran los discípulos con esta situación, porque se lo llevan primeramente a los discípulos y ellos no sabían manejar el sistema, no sabían manejar el momento. Si usted sigue leyendo la historia, se dará cuenta que el maestro luego comienza a hablar con ellos y comienza a explicarle sobre este tipo de género. Y cuando vemos esta historia nos damos cuenta que el ser humano tiene un vacío existencial dentro de sí. Y ese vacío existencial es lo que lo hace sentirse triste, sentirse mal, que lo puede tener todo, pero como quiera se siente vacío. ¿Por qué? Porque hay un vacío existencial dentro de la vida del ser humano. Y cuando ese vacío no es sustituido por la presencia de Dios, el ser humano tiende a hacer locura, a hacer cosas que no son agradables a la presencia de Dios. Siempre que el vacío existencial se activa en ti, en la vida del ser humano, muchas veces lo queremos llenar con cosas que no son agradables ni van acorde a las Sagradas Escrituras. Entonces ahí es que tenemos el conflicto grande. Dicen los sabios que cuando el hombre de Dios está vacío, o cuando se siente vacío o el vacío existencial llega, es necesario que sea alimentado por la Torá, por la palabra de Dios. Porque cuando somos alimentados por la palabra de Dios, el vacío existencial no se puede activar en la vida del ser humano. La palabra de Dios es como un rayo y el vacío es como algo oscuro donde no hay nada. Y cuando la palabra de Dios, que es como un rayo, como relámpago, comienza a ser introducida dentro del ser humano, el vacío existencial se llena de luz. Y cuando ese vacío quiere salir nuevamente, no puede. ¿Por qué? Porque está lleno de información, lleno de palabra de Dios, lleno de luz. Entonces, la tristeza se combate con las Sagradas Escrituras. Las situaciones se combaten con las Sagradas Escrituras. Este muchacho
No se sabe cómo él adquirió esos espíritus, si fue de nacimiento o si fue en el camino de su vida, en su trayectoria. Pero yo sí sé que cuando Jesús llegó, los demonios que habían dentro tuvieron que salir. ¿Y cómo salieron? Jesús sustituyó con su presencia el vacío que había dentro. Porque para un demonio entrar dentro de un ser humano, tiene que haber un vacío. Si no hay vacío, no hay espacio para un demonio entrar. Jesús lo que hizo fue que agarró su palabra, su autoridad, y la metió dentro del vacío existencial de ese ser humano. Y lo que estaba allí, que estaba ocupando el lugar de Dios, tuvo que salir de inmediato. La palabra de Dios, cuando entran a nuestra vida como relámpago, como trueno, llenan el vacío de luz. Y todo lo negativo que hay dentro de nosotros comienza a salir. Y nosotros comenzamos a ser mejores personas. El Padre le dijo, ayuda a mi incredulidad. Jesús le pregunta, ¿tú crees? Él le dijo, sí. Pero luego como que reflexionó y dice, ayuda mi incredulidad. Yo quiero que tú ayudes mi incredulidad. Es el tiempo de decirle a Hashem, ayuda mi incredulidad. Es el tiempo de decirle a Jesús, ayuda mi incredulidad. Porque solamente no puedo ser un creyente de pensamiento. Tengo que ser un creyente de hechos. Dicen los sabios que si mis acciones no son más que mi sabiduría, entonces no soy sabio. Porque el mérito del sabio es que sus acciones sean más relevantes que lo que sabe. Por eso es que el sabio tiene que hacer más de lo que sabe. ¿En qué ámbito? Yo no puedo tener la sabiduría de explicarte a ti que Dios es bueno, donde yo no lo estoy demostrando. Tengo que demostrar que Dios es bueno antes de ir a aplicarte lo que sé. Por eso es que este hombre dice, ayuda a mi incredulidad, porque él sabía que no tenía fe suficiente para creer el milagro que Jesús le está ofreciendo. Él sabía que la fe no era suficiente. Hoy en día el problema de nosotros no es otra cosa que la falta de fe y la falta de pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero solamente de la mente. Y solamente una creencia mental no es suficiente para creer en Dios. A Dios hay que conocerlo desde el alma, desde el espíritu, desde lo que somos, desde nuestro interior. Una vez que conocemos a Dios a esa magnitud, todo será posible para nosotros. Las cosas que vemos que no son suficientes, sí van a ser suficientes, porque Dios es el único que llena el vacío existencial sobre nosotros. Recuérdate, decirle al Señor, ayuda mi incredulidad. No le pida más nada, solamente pide que ayude nuestra incredulidad. Dios te bendiga, tu hermano Joan. Que Hashem te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.